llegando a YouTube. Espero que eso nomás suceda de aquí a mañana, ¿verdad? Que ya llevan como un mes, hermanos, con eso. Necesito suficiente. Vamos a hablar ahora otra vez. Vamos a regresar a los montes, ya que, gracias a Dios, eh, estamos en recuperación, ¿verdad? Diré el otro por ahí. Todos los demás hermanos que están sentados, gustan ponerse de pie. Leemos un pasaje de la palabra y luego ya usted se sienta y yo me quedo parado o nos sentamos todos, no hay problema, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ok. ¿Me pones el pasaje, por favor, hermanos, en el de Josué? Es un pasaje bien cortito, nomás para hacer de notar, hermanos, el tema que vamos a estar tocando hoy, que tiene que ver con el rey de Adulam. Al fin estamos un poquito ahorita regresando ahí a los temas. Entonces, vamos a estar regresando a todo eso y desde luego pues vamos a estar enseñando. Gracias, hermanos, sobre todo eso. Muy bien, entonces, ¿lo tiene? El rey del himna, ¿se acuerda que tocamos el rey del himna? Amados hermanos, ¿se recuerda de qué hablamos? Solamente uno que me dijera de qué hablamos del rey del himna. ¿Qué significaba? Vamos a un esfuerzo. La importancia de darle seguimiento a los temas que tenemos en YouTube y también hacernos share con todas sus amistades, hermano. En vez de compartir una foto, comparta un buen tema. ¿Sí, amén? ¿Cuántos tienen redes sociales, hermanos? Todos tienen redes sociales. Levanta la mano todos los que tienen redes sociales. Yo la levanto. Todos. Ok, ¿se imagina que lleguemos hasta sus amigos a través de las redes sociales? Y a la misma vez usted, cuando oye otra vez el tema, lo vuelve a reforzar. Blancura es lo que significa limna, ¿se recuerda? Hablamos de la falsa santidad, resplandeciente, brillantez. Entonces, muy importante darle seguimiento para que mantengamos la línea. Pero hoy vamos a hablar del rey de Adulam, el rey del himna 1, el rey de Adulam 1. Entonces está hablando de que un rey fue el que fue vencido en Canaán, hermanos, la gran tierra de la conquista, que nos enseña aspectos que nosotros debemos de adherir a nuestra vida. Todos, hermanos, todos. Padre, te doy gracias una vez más en esta noche. Gracias por este tiempo especial que nos das bajo la unción de tu Espíritu Santo. Gracias por el esfuerzo de cada cual que se esfuerza en servirte, Señor. Te ruego que tú puedas revisar el servicio de cada uno y premiarle de acuerdo a el corazón y de acuerdo a el esfuerzo, Señor, y el sacrificio con el que te sirven. Porque tú eres el Dios que recompensas a todos aquellos que, Señor, hacemos las cosas con sinceridad y desde luego con agradecimiento y con alegría. Gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más en esta noche delante de ti. Te ruego que al exponer tu palabra nos lleves al entendimiento de lo que está escrito metafóricamente y podamos sacarlo a este tiempo y podamos, Señor, entender la enseñanza para nuestro propio crecimiento y el formamiento que nos estás dando. Bendícenos con tu buena palabra. Toca a través de tu espíritu a cada vida y, Señor, cúbrelos. Cúbrelos con la unción que hay en este lugar, Señor. Cúbrelos para que podamos percibir el espíritu de la revelación, el espíritu que viene a sanar, a romper toda atadura, a romper toda oposición, Señor, y traer vida, traer sanidad, traer liberación y fortaleza. Bendición en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En tus manos y la dirección de tu Santo Espíritu nos encomendamos y nos depositamos, Señor, para que la palabra pueda ser una palabra inspirada, revelada, y no simplemente, Señor, palabrerías sin sentido. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu buena palabra, la cual hoy recibimos, Señor, con agradecimiento en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y nuestro amado Salvador. Amén. Amén y amén. Tome su asiento ahora sí, hermano, por favor. Y vamos a tocar acerca de lo que es el rey de Adulam.
Y, y le mencionaba la importancia, ¿verdad?, de que nosotros tengamos cuidado y cuidado de revisar el significado, hermano, que tiene cada uno de estos reyes, porque nos enseñan verdades que hay que entenderlas, porque son verdades, hermano, que no están prácticamente a la luz. Uno tiene que buscar la aplicación, la interpretación correcta que se le puede dar a lo que se dijo o a lo que sucedió, que es para nuestra propia enseñanza. Entonces tomamos el ejemplo, hermano, de lo que aconteció literalmente a un pueblo y lo trasladamos a el tiempo nuestro para poder entender el por qué. Es que la Biblia nos manda a tener el cuidado de aprender de los hechos que le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, para que no nos equivoquemos. Entonces, mire cuán importante es el poder aprender de todo lo que ellos atravesaron, porque nos va enseñando área por área. O sea, cada vez que ellos conquistaban una región, a nosotros nos enseña lo que nosotros como iglesia tenemos que ir conquistando paso a paso. Pero a la misma vez nos enseña de las cosas que están aparentemente ocultas ante nuestros ojos, que aunque para algunos son evidentes, pero que posiblemente para la persona, hermano, que lo está viviendo es algo oculto, que no lo puede ver. Entonces, no hay, diría yo, una mejor alarma que alguien se dé cuenta de lo que necesitas. Principalmente alguien, desde luego, que tenga conciencia y madurez para juzgar. Porque si nos vamos a poner en las manos, hermanos, de cualquiera, pues desde luego que uno va a demandar una cosa, el otro va a demandar otra, y así nos la vamos a llevar. Pero cuando ya hablamos de ponernos en las manos de alguien que juzgue, hermano, recuerde que la Biblia dice que el espiritual juzga todo, pero no es juzgado de nadie. A lo que se está refiriendo es que está hablando de alguien que tiene la conciencia para hacer juicio con madurez. No hacer juicio en inmadurez y terminar destruyendo en vez de estar edificando. Ahora, cuando hablamos del rey de Adulam, concentrémonos, es otra área más, es otro rey que hay que vencer, que se llama el área o el rey de Adulam. Y rápidamente voy a introducir, creo que ya tenemos acá la introducción, y hablar un poquito acerca de Adulam y comprender el por qué, hermanos. David utilizó este lugar, usted se va a dar cuenta después de la conquista, cómo este lugar se convirtió en un lugar o en una cueva donde se escondieron allí todos los afligidos, endeudados, los que se hallaban, dice, en espíritu de amargura. Pero de todos esos surgieron valientes, que eran los valientes de David. Primera de Samuel 22:1 dice: David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él, y él vino a ser jefe sobre de ellos, y había como unos 400 hombres. Entonces, yo quiero que vayamos captando, hermano, la importancia de que veamos el reflejo, diría yo, de los acontecimientos. Cuando Israel entra, tienen que derrotar a un rey que tenía posesión de este campo, que tenía posesión de Adulam. Curiosamente, vemos en 1 Samuel, tiempo después, hablar de 1 Samuel es hablar de la época de los reyes, hermano.
Ya no estamos hablando ni de la época de la conquista, ni de los jueces, ni tampoco estamos hablando de simplemente del pueblo. Estamos hablando de los reyes. Entonces usted se va a dar cuenta que ahí David, hermano, se refugia cuando está siendo perseguido. Sin embargo, lo empiezan a seguir hombres que tenían tremendas carencias, diría yo, necesidades. Y David, como buen líder, los empieza a forjar como buenos líderes. Los guerreros de David, hermanos, se distinguían porque sabían usar la espada con las dos manos. Pero antes de ser guerreros, eran personas quebradas, afligidas, endeudados y amargados. Antes de ser guerreros, ellos eran personas que tenían carencias. Los guerreros de David, hermano, eran capaces de usar la honda. ¿Usted sabe la honda que usaba David? Y poder cortar a cierta distancia el cabello de un pelo, hermano, por la mitad. Fíjense qué extraordinaria destreza tenían ellos. O sea que eran personas que antes de ser guerreros eran personas con carencias. Pero antes de que este lugar se prestara para ser un lugar de forjamiento de valientes, tuvo que ser conquistado. ¿Me explico? Cuando llega Josué a Canaán, tiene que vencer al rey de Adulam. Ahora, yo quiero hablar, hermano, que este es el rey que te guía cuando no lo has vencido a encuevarte, por muy siervo de Dios que te creas. Surgirá la tendencia a correr a la cueva principalmente cuando no se quiere morir al yo. Surge una situación difícil, lo primero que alguien empieza a hacer, usted va a notar, es aislarse, es huir, es refugiarse aparentemente en Dios, encuevarse aparentemente. Hermano, pero yo quiero decirle que en esta cueva no se puede encuevar porque tiene que conquistarse primero el rey. Los valientes surgieron cuando la cueva fue conquistada, cuando el rey fue vencido. Los valientes no surgieron, hermano, antes de que este lugar fuera conquistado. Quiero que me vaya captando el ángulo que le quiero mencionar. Ahora, este rey te guía a encuevarte, hermano, es el que te motiva a decir, ¿sabes qué? Es tiempo de que te separes de la congregación, te vayas y busques de Dios tú solo, te encueves. ¿Por qué? Porque sabe que te va a debilitar cuando tú te alejas de Dios. Sabe que te va a crear una estrategia y te va a agarrar solo y te va a dar, hermano, las vueltas que quiera. Porque sabe que, hermano, el Salmo 133 es un salmo bien clave. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿correcto? Es como el buen oleo que desciende sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón, y luego baja las vestiduras. Dice, porque ahí envía bendición y vida eterna el Señor, oh Jehová. Pero cuando hay unidad. Hechos capítulo 1, estaban todos orando y ayunando, hermano, en el mismo espíritu. Y Hechos capítulo 2 vemos una tremenda manifestación del espíritu. Ahí le puedo dar muchísimas bases sobre lo que estoy hablando. Que las cuevas, lo único que para lo que sirven, hermano, es para debilitarte y aislarte. Y este es el rey, el de Adulam. Cuando no ha sido vencido, ese es el lugar donde debilita, hermano, a los futuros valientes. Es donde los encierra. Le voy a explicar por qué, hermano, porque mire bien, Adulam significa lugar cerrado. Diga conmigo, lugar cerrado. Ahí los encierra este rey. No te preocupes, el pastor está mal, los líderes también, tú estás bien, estás buscando de Dios tú por tu cuenta. Pero espéreme, Dios es un Dios de orden. Si Dios no hubiera querido dejar ministros para que dirigieran rebaños y que los rebaños se dirigieran solos, entonces ¿para qué se preocupa de mandar ministros que hagan esa labor? ¿Me explico? Entonces Adulam significa lugar cerrado, significa refugio, conjunto de cuevas. La palabra hebrea viene de una raíz
semítica que significa apartarse. Usted lo va a ver en la historia de Primera de Samuel 22. Adulam se refiere a una región donde hay una cueva que se caracteriza como cueva de refugio, lugar cerrado, ciudad de reposo, pero en el tiempo de David. ¿Me explico? Pero cuando llegó Josué, hermano, ahí estaba un rey, una potestad que estaba gobernando sobre esa región. Y a todo el que metía a esa región lo encerraba, lo metía al conjunto de cuevas, hermano, lo apartaba. Entonces yo quiero que usted capte que el apartarse del rebaño de Dios no es trabajo de Dios. No es Dios el que está operando ahí, hermanos. Es el rey de Adulam. Es un espíritu, es una potestad que se está moviendo, que está trabajando la mente, que le dice a la gente: apártate, agarra tu camino, sigue tu propio camino, no reconozcas ningún orden, no te sujetes a nadie, no hay necesidad de sujetarse a ningún ministro, etcétera, etcétera. Yo me estoy refiriendo a ese tipo de personas, porque las hay. Hay momentos cuando uno, hermano, puede apartarse, como dice la Biblia, del matrimonio, no apartarse para buscar del Señor en la oración, pero después se ordena que vuelva a juntarse. Entonces Dios no cree en ovejas que estén sin pastor. Dios cree en las ovejas que están bajo la autoridad de un pastor, de un ministro. Porque a través de eso es como van a encontrar, hermano, el éxito y la victoria para ser forjados como valientes. Ahora, cuando Josué llega, usted se da cuenta que Josué inmediatamente lo que hace es, hermano, empezar a vencer a los reyes y tomar posesión de sus regiones. Y la región y el rey de Adulam no fue una excepción. Y entonces, cuando miramos el significado de Adulam, significa lugar cerrado. Es un lugar donde se encierra la persona en su propia mentalidad y nadie la puede sacar de ahí. Se refugia en su forma de pensar, se encueva, se aísla, se aparta del grupo, se aparta, hermanos, de la persona y empieza a tomar sus propias formas de interpretar y pensar las cosas. Pero Dios no cree así, amados hermanos. Yo quiero que usted entienda que Dios no cree así. Dios dejó un orden. Y si usted no lo cree, vaya a verlo ahí, hay que pongan Hebreos capítulo 13, verso 17, mientras yo continúo, para que usted se dé cuenta que ahí hay un pasaje muy clave y muy importante, hermano, que debe de hablarle a todas esas ovejas que caminan sin pastor. Dije Hebreos capítulo 13, verso 17, ¿verdad? Eso es lo que dije. Ahora, usted va a mirar que David, hermano, obedecer, ¿qué dice a vuestros pastores? ¿Sujetados a quién? Vamos, hermano, dígale más fuerte. Obedeced. Número 1, obedeced y sujetaos. Dos cosas: obedeced y sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces dígame, si hay ovejas sin pastor, ¿quién vela por ellas? Si primero, para que se vele a una oveja, tiene que aprender a obedecer y sujetarse. Dos cosas. Porque hay que dar cuenta de las ovejas, hermanos. Entonces la idea de tener un rebaño, de pastorear, no crea que es una idea que se le inventó el hombre. No, esto viene del corazón de Dios, hermanos. Ahora, vamos a proseguir con lo que le quiero decir. Usted va a mirar que en 1 de Samuel, Adulam se refiere a una región donde hay cuevas que se caracterizan como cuevas de refugio, lugar cerrado, ¿correcto? Así dice la interpretación, o ciudad de refugio. En el caso de David, ya en el tiempo de David, hermano, fue un lugar en donde pudo forjar él a su ejército de valientes, de personas en estados adversos. Cada uno tenía sus propias situaciones, como usted puede interpretar en una iglesia. Cada quien llega de una forma. Platicaba yo con un hermano el domingo pasado y platicábamos algo sobre el pasado, y yo me acordaba, hermano, que aquí hay personas que llegaron, algunas están conmigo todavía, pero que cuando llegaron no se parecen a como están ahora. Y la pregunta mía es: ¿quién va a querer, hermano, regresar a un estado desagradable o un mal estado cuando ha sido
transformado en un lugar por el evangelio o por la palabra del Señor, a menos alguien que realmente no esté consciente de lo que Dios ha hecho. Entonces imagínense los valientes hermanos de David que llegaron a la cueva con David. David, venimos buscando refugio, venimos buscando quien nos ayude a superar los traumas, nos ayude a suplir las deudas que tenemos, que nos ayude a quitar toda esta amargura, lo que sentimos en contra del imperio, del gobierno. Y David, hermano, fue un buen líder que dirigió a la transformación a todas esas personas al grado que los hizo su ejército de valientes. ¿Sí? Cada uno tenía sus propias situaciones. Sin embargo, usaron la cueva para superar sus deficiencias, no como un lugar para encerrarse o lamentar su situación o situaciones. Terminaron su forjamiento y salieron como valientes de David. No fueron valientes que cada vez que tenían un problema regresaban a encerrarse a la cueva, ¿verdad? Fueron valientes, hermano, que se formaron. Ahora, por favor, piense por un momento. Pasa alguien por un momento difícil, hermano, que está atravesando por un trauma, una situación que tiene que vencer. ¿Usted cree, hermano, que el encuevarse, el meterse a la cueva va a ser la solución? No. No. Los valientes de David, hermano, que fueron formados en la cueva, salieron de la cueva para permanecer en la batalla. Para poder permanecer en la batalla. Y poder, hermanos, el estar en victoria. Pero ¿qué sucede con algunas personas que lamentablemente no entienden, hermano, que cuando uno habla del rey de Adulam es para vencerlo, para que no te meta a la cueva otra vez? Cada vez que pasa una situación y el hermano se encuevó. ¿Pero por qué? Se alejó, ¿pero por qué? Se apartó, ¿pero por qué? Y a veces uno ni sabe ni por qué. Porque en la mente de ellos están bien. Solamente ellos están bien, hermanos. Hacen un refugio mental porque se dejaron minar la mente por un espíritu que al final terminó llevando los cautivos a Adulam, a encerrarlos, hermano. ¿Y quién los saca de su forma de decir yo estoy bien y ustedes están mal? Ahí no hay nada que hacer, solamente un milagro del Señor. Así es que échele nota. Pero David recibió a los que entraron a la cueva para que salieran de la cueva como valientes. Y un valiente, hermano, no está en una situación difícil, ni huyendo ni encuevándose. Un valiente permanece en las líneas de batalla, aunque no me diga amén. Un valiente permanece a través de situaciones adversas, hermano, en las líneas de batalla. Jamás abandona su ejército. Esos son los valientes. Por eso la importancia de vencer al rey de Adulam. Usted lo va a mirar. Ahora, estoy de acuerdo que uno se encueve en momentos difíciles, sin embargo, en desacuerdo que por todo se quieran encuevar. Ay, el hermano en la iglesia me miró mal, me voy a encuevar. Ay, el hermano no estuvo de acuerdo conmigo, me voy a encuevar. O sea, encuevar significa me voy a apartar. ¿Por qué, hermano? Si la Biblia dice que aprendamos a sujetarnos y a obedecer, principalmente a ministros. Que aprendamos a estar en unidad, hermano, unánimes, porque ahí envía bendición y vida eterna al Señor. Ahí envía llenura el Espíritu de Dios. Entonces yo quiero que usted vaya captando el trabajo que hace el rey de Adulam, hermano, aquí, en la mente. Espérame un segundo, vamos a entrar en detalle. Entonces yo estoy en desacuerdo que por todo se quieran encuevar cuando el Señor nos ha llamado a hacerle frente a las situaciones difíciles, por muy incomprensibles que puedan ser. ¿Está de acuerdo conmigo o no? O ustedes los que dicen, ay, yo tengo una situación difícil en la iglesia, me voy. ¿Se imagina? El primero que tendría que irse sería el pastor, porque son todos contra uno. ¿O no? En el caso mío sería uno contra uno, hermano contra dos. Que tal vez le diga algo el ministro que no le guste, que le moleste, y no significa de que esté mal. Posiblemente tenga que arreglar algunas cositas. Pero en el caso de un ministro, hermano, es toda la congregación contra el ministro.
¿Me explico? No por eso un ministro va a decir yo me voy. ¿Por qué me voy a ir? No, aquí vamos a seguir echándole ganas. La importancia de ser formados como valientes. La tendencia de apartarse manifiesta falta de llenura de Dios. Diga conmigo, llenura de Dios. Falta de crecimiento. Oiga bien, que representa madurez. Falta de forjamiento en carácter. Falta de fe. Y un síntoma crónico de depresión. ¿Por qué digo un síntoma crónico de depresión? Bueno, es muy sencillo de definir esto, hermano, porque cuando una persona se siente extremadamente triste o confundida o confundido, es porque ha entrado en un estado de estrés postraumático que lo lleva a la depresión. Y una persona que sufre de estrés, hermano, desde luego que va a tener una depresión crónica o orgánica, la que sea, pero va a tener una depresión, yo diría que crónica. Y lamentablemente una persona que está en un estado depresivo no sabe tomar las mejores decisiones. Lo hace de acuerdo a sus sentimientos, lo que está sintiendo, pero no lo hace de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Me explico? ¿Está aquí conmigo o ya se fue? Entonces, mire, esa es la importancia de vencer al rey de Adulam. Porque ese rey, hermano, ese es el espíritu que cauteriza la mente, la toma cautiva y lleva al creyente, hermano, en un momento dado a apartarse o alejarse y lo encueva. O sea, lo mete en una cueva. Ojalá fuera la cueva de David, porque la cueva de David, hermano, es para forjar valientes. Pero primero hay que vencer a Adulam. Primero, hermano, en Josué hay que vencer a Adulam para que pueda haber un lugar de refugio, un lugar de formamiento de valientes, pues. Note cómo cuando alguien no logra canalizar un problema tiende a encuevarse, o sea, apartarse. Se encierran y se cierran, no buscan avanzar. La cueva será para ellos un lugar de codependencia toda su vida. Si no se disponen a surgir como valientes y confrontar las situaciones adversas. Mire, hermano, bueno, tal vez a mí me enseñaron de esa forma, pero a mí me enseñaron que las situaciones adversas se toman, hermano, como cuando el toro se toma por los cuernos. No sé si me voy a entender. Es muy fácil, hermano, explicarlo. Yo tengo una situación en mi corazón, yo la externo. Que la externe no significa de que esté mal que la externe, solamente hay que revisar cómo la externo. ¿Qué busco al externar? Y hay que aprender a ser paciente, hermano, para tener una respuesta que sea favorable. Pero hay personas que, hermano, pasan por situaciones adversas y quisieran que todo mundo cambiara por causa de ellos. Y no se puede, señores. No se puede. Todo el mundo tendría una demanda de lo que quisieran. ¿Verdad que todos quisieran cambiar algo, hermanos? Principalmente en el pastor. Aleluya. Es una flor. Sí, pero gracias al Señor que no va a suceder así. Así es que no sueñe. ¿Se imagina? Marvin querría que yo cambiara algo, Elías quisiera que yo cambiara otra cosa, no sé quién es más. Pero dejemos al pastor en el ministerio. Llega una persona y dice, yo quiero cambiar esto en el ministerio. ¿Y por qué lo quiere cambiar? Déjelo así. Que yo quiero que los cultos no sean tan largos. ¿Por qué? Déjelos así, a nosotros nos gustan. O al menos a mí como pastor, pues. Más que alguno por ahí que otro dirá, no, los cultos tienen que ser como en mi país, exactamente 2 horas, pastor. ¿Por qué, hermano? O sea, lo que yo quiero que usted note es de que siempre va a haber situaciones adversas que nos van a crear molestias. Pero esa no es una razón, hermano, para apartarse. Cápteme lo que le estoy diciendo, por favor. Para encerrarse.
sino para avanzar. Hermano, porque si no se va a convertir en una codependencia toda la vida. Cada vez que yo me sienta mal, voy a apartarme. Cuando yo estuve en la escuela, hermano, a nosotros nos enseñaron lo que eran los marginales. No me acuerdo de cuáles eran los otros. Los marginales eran los que empezaban a ser marginados, hermano, o se sentían marginados, que primeramente eran tan espirituales que cuando llegaban a un ministerio, lo primero que hacían es en la primera banca, hermano. Eran los que estaban en la primera banca, aleluya, echándole ganas, hermano. Ya media vez sentían cierta molestia, ya iban retrocediendo, hermano, en la segunda banca. Y luego ya pasaba el tiempo, la tercera banca, se iban marginando. Y luego ya después la cuarta. Y al final ya no los mirábamos, hermanos. Porque solo se marginaban, nadie los marginaba, solo se marginaban. Entonces, le digo esto, son clases de escuela, hermano, donde a nosotros nos enseñaron eso para identificar lo que sucede en una iglesia, y bien sabiamente, porque así sucede. Ha habido muchas personas que han llegado con nosotros, no están con nosotros hoy, por lo mismo, porque se han marginado solos. Nadie los ha marginado, se han marginado solos. Ha sido el rey de Adulam que ha trabajado la mente para sembrar cosas, hermano, porque alguien tiene que, mire, la gente que viene a un ministerio tiene que saber algo muy importante, que no tiene por qué querer venir a cambiar un ministerio, sino a adaptarse al ministerio. No tiene que venir a querer cambiar una visión, sino adaptarse y abrazar la visión ya establecida. Conocerla y abrazarla y abonarla y crecer en ella. No tiene que querer cambiar la estructura, sino someterse a la estructura y ser parte integral de una estructura y funcionar debidamente de acuerdo a su talento y su gracia. ¿Me explico? Y va a ser de gran bendición para el ministerio y para la vida de la persona. Bueno, no quiero ser gravoso, porque no quiero tampoco malas interpretaciones, pero este es el tema que seguía y yo le quiero dar seguimiento a lo que seguía el rey de Adulam. Y eso es lo que significa. Yo no tengo la culpa que eso signifique, hermano, lo que estamos hablando. Amén. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que quiero enumerar para ver el peligro que tiene la cueva. Vamos a ver algunos ejemplos rapidísimo ahorita. Ejemplo número 1, quiero ver el ejemplo de Lot. Fíjese bien, cuando una persona se encueva, hermano, lo que sucede. Por eso, mire, la importancia de estar entre el pueblo, para que alguien te dé una palabra de parte de Dios, alguien te toque, y de repente, o una palabra del púlpito salga que fortalezca tu vida y tu corazón, y no que te sientas solo, hermano, sino que alguien venga y de repente y te diga, hermano, no te preocupes, el Señor está contigo. Y tal vez tú estás, mire, a mí me pasó, hermano, de veras, no creo que yo le cuento. Yo le hablo cosas. Mire, le voy a contar una experiencia que yo tuve. Estaba muy jovencito. Y desde luego cuando uno está muy jovencito pasa por momentos muy difíciles, hermano. Andaba desconsolado, hermano, desconsolado. No, mire, no sé cómo decírselo. De esos momentos desérticos donde el Señor lo tiene a uno, ahora sí en el desierto, donde lo está forjando, no nomás en la cueva, en el desierto, hermano, forjándolo, depurándolo. Y me acuerdo que de repente yo andaba, hermano, con, no sé, con ese momento de que alguien me dijera algo, que Dios me hablara. Se acercó el que menos yo pensé y me puso la mano así y se rió y me dijo, ¡ja! Me dice, Tito, el Señor está contigo. No creas que Él te ha abandonado. Así, mire, yo me agarré llorando, hermano, en ese momento porque me tocaron sus palabras. ¿Me explico? ¿Cuántas veces no andamos nosotros desconsolados y necesitamos, hermano, la palabra de alguien que nos consuele? Y eso no va a suceder aislándose o metiéndose a la cueva. Es el trabajo, hermano, diabólico del rey de Adulam, de querer apartar al pueblo y llevarlo a la cueva para que se muera, encuevado, se encierre en su forma de pensar y se refugie en su forma de interpretar y diga estoy bien, pero no salga jamás de esa cueva. Ahora, usted va a mirar que Lot, hermano, es un ejemplo que nos enseña que por causa de encuevarse dio lugar a la contaminación sexual. Ponga atención a esto, por favor.
cuando una persona se aísla de la iglesia, da lugar a que entren espíritus que vengan a contaminar sexualmente hablando. Cápteme lo que le digo. La soledad es peligrosa. El aislamiento es peligroso. Y eso lo trabaja el rey de Adulam, hermano. Porque luego surge la tendencia a ver pornografía. ¿Y para qué le digo qué más? Usted ya está grandecito para saber, ¿verdad?, todas las demás cosas que suceden. Y por eso es importante permanecer en el grupo, en el rebaño. Y no decir, el Señor me está llamando a la cueva. No, Señor, el Señor no lo está llamando. Usted se está encuevando. Porque cuando Dios mete a la cueva, surgen valientes. Pero cuando Adulam encueva, los encierra en sus fortalezas mentales y sus formas de interpretar. Y luego los empieza a ministrar con un espíritu de impureza sexual, porque la soledad da lugar a que empiece todas esas cosas. Eso le pasó a Lot. Mire, Lot cayó en un tremendo pecado. Le voy a decir que sus dos hijas se metieron con él cuando estaban en la cueva. Génesis 19:30. Subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenían miedo de quedarse en Zoar, y habitó. ¿En dónde dice que habitó Job, hermano? Vamos, dígalo, en una cueva. Él y sus dos hijas. Y mire lo que pasó. Surgió el pecado de incesto. Sus dos hijas se metieron con él, y de ellos surgieron las naciones amonitas y moabitas, las cuales arrastraban el pecado condenable de incesto. Ahí surgió un pecado por estar. Perdóneme, hermano. Usted que me está viendo por internet, que mandó a su cónyuge a la iglesia, pero se quedó en casa con los que viven en su casa. Ahí está dando lugar a que se meta Adulam. Óigame bien, los casados, hermano, que mandan a su mujer a la iglesia y se quedan con los que viven ahí en la casa. Ahí está dando lugar a que se desarrolle un espíritu de impureza sexual. La Biblia dice que tengan que venir todos a la iglesia. O viceversa, como usted lo quiera ver, que la mujer manda al varón y se queda en casa por ahí. Ahí surge el pecado, hermano, de impureza sexual. Cuando están encuevados. Por eso el alejamiento es peligroso. Hay que vencer al rey de Adulam. ¿Dicen amén? Génesis 19:37 dice: y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, y él es el padre de los moabitas hasta hoy. Y en Génesis 19:38 dice: y en cuanto a la menor, también dio a luz un hijo y lo llamó Ben Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Descendientes que el Señor prohibió que su pueblo se mezclara con ellos cuando llegaran a Canaán a conquistar esa tierra, sino que le ordenó al pueblo que los destruyera completamente. Sin embargo, el pueblo de Israel pecó, se mezcló con algunos de ellos, hermano, y pagaron las consecuencias. Entonces, por favor, dése cuenta que hay razón por la cual hay que vencer al rey de Adulam. Aquellos que les gusta huir y encuevarse ante las adversidades, se están alejando del rebaño del Señor. Están rechazando el orden de Dios de sujetarse y obedecer a los pastores, porque ellos velan por las almas. Está aquí conmigo todavía, ¿verdad? Esta no es una idea, hermano, humana, es una idea que salió del corazón de Dios. Se lo vuelvo a repetir: no puede haber ovejas sin pastor. Tienen que ser parte de un rebaño. Número 2, los 5 reyes cananeos. Los quise tomar como ejemplo porque nos enseñan una verdad tremenda, los 5 reyes cananeos, hermano. Estos reyes se encuevaron porque no pudieron sostener la batalla. Les ganó el miedo y terminaron encerrados. Usted sabe que intentaron subir, hermano, a conquistar Gabaón, ¿se recuerda usted? Y entonces
Los líderes de Gabaón mandaron decirle a Josué: mira que nos vienen a querer destruir. 5 reyes se han unido con el rey de Jerusalén. Ya hablamos de ellos nosotros, hermano. Y entonces cuando la batalla arreció y se dieron cuenta que no podían vencer a Josué y a sus ejércitos, ¿dónde decidieron ir, hermano? Ante la presión de la batalla. Por favor, espero que usted no haga eso. Espero que usted entienda que Dios nos mandó a ser vencedores, a permanecer en las filas, en las líneas, hermano. Aunque la batalla sea fuerte, que usted no diga: yo soy un desertor. Usted diga: aquí estoy, voy a permanecer. Mi oración va a estar a favor de que Dios cubra el ministerio. Yo soy parte de este ejército. ¿Me explico? Porque mire, los reyes, hermano, que eran líderes, lo que hicieron fue, al mirar que la batalla arreciaba, dijeron: ahí que se maten ellos, pero nosotros nos encuevamos. Y se fueron a la cueva. Y se encuevaron. ¿Y sabe qué sucedió? Terminaron encerrados. Josué 10:16, le voy a dar los versos. Y aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maceda. Y fue dado aviso a Josué diciendo: los 5 reyes han sido hallados escondidos en la cueva de Maceda. Y Josué dijo: rodad piedras grandes hacia la entrada de la cueva y poned junto a ella hombres que los vigilen. ¿Cómo quedaron ellos encerrados? Mire, cuando alguien huye, corre el riesgo de que lo encierre el rey de Adulam. ¿Qué es su significado? Yo sé que mis temas no le gustan a muchos, pero a mí me gustan mucho porque el Señor me los hace entender muy bien. Y yo ruego a Dios que usted me capte, hermano, que cuando la batalla recia es cuando más se necesitan los soldados, los líderes, los generales. No que dejen el barco, hermano, ahí a medio dar, o el huracán ahí que viene y sin nada. Pero gracias a Dios que aquí ni barco ni huracán, ¿verdad? Yo estoy dando mi tema. Era lo que seguía. Terminaron estos 5 reyes, fíjese, sin pulgar. ¿Para qué sirve el dedo este? Fíjese bien. Intente agarrar algo así. Ven, mija, ven para acá, tú que estás más jovencita que todos. Ven, dame esa. Mire, se la voy a poner bien fácil a esta jovencita. Dame esa caja que está ahí, amiga. Dámela rapidísimo. Mire, nomás para que se vea cuán importante es el. Por eso, mire, este ministerio representa el ministerio apostólico. A ver, quiero que me agarres esta caja con esos 4 dedos. No. Así, agárramela así de aquí. Así, agárramela. No me uses el otro. Agarra. Ah, sí, mire qué tramposa. Dije con los 4 dedos. 4 dedos. Vamos, agárrala con los 4. Levántamela con los 4 dedos. Mire, ellas, mire. Ah. Ok. Nomás le estoy dando un ejemplo simple. Ok, ahora lo hiciste muy bien. Quiero que la agarres como normalmente lo agarrarías. Mire, hermano. Gracias, mija. ¿Cómo terminaron estos líderes, hermano? Encerrados, sin pulgar, para poder agarrar, y sin cabeza, que representa autoridad. Les volaron la cabeza. Entonces, esa es la razón por la cual, hermano, es importante vencer al rey de Adulam, para que ese espíritu no logre contaminar tu corazón y tu mente y te encierre para apartarte y encuevarte y después quitarte la fuerza de poder obtener y la autoridad. Ejemplo número 3, Elías y Abdías, siervo de Acab, hermano. Abdías escondiendo profetas, Elías escondiéndose como profeta. Fíjese bien. Pero igual estaban encuevándose. Abdías escondiendo profetas, porque cuando vino la sequía, hermano, sobre Israel, cuando estaba Jezabel y Acab gobernando sobre Israel,
el profeta Elías profetizó que no iba a venir agua, que iba a haber sequía por 3 años y medio. Y entonces Jezabel empezó a matar a los profetas de Dios, y Abdías, siendo siervo de Acab, hermano, se arriesgó en 2 cuevas a meter a profetas. Por favor, hermano, que alguien saque a los profetas de las cuevas. No los queremos encerrados. Los queremos profetizando. No los queremos encuevados o a ocultas. Los queremos que profeticen. Primera de Reyes 18:4. Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva, y los sustentó con pan y agua. Se arriesgó el hombre, hermano, pero los encuevó cuando deberían de haber estado profetizando. El profeta no debe de dejarse encuevar. El profeta debe, hermano, ante las circunstancias adversas, aunque haya necesidades, recordar su función como profeta de profetizar. Este rey encueva a los profetas por persecución, por temor, por amenazas, palabras que crean miedo y hacen encuevarse aún a los profetas de Dios. Mire qué tremendo, hermano. Este rey hay que vencerlo, porque este es el que te va a robar, el que obtengas, y te puede quitar de un lugar de autoridad, hermano, metiéndote a la cueva por persecución, por temor, por amenazas, quitándote la función que Dios te había dado de profetizar sobre Israel. Y por eso hay que tener cuidado, hermano, en este sentido. Uno tiene que saber en dónde está parado. Uno tiene que saber reconocer a un buen líder. Y también tiene que aprender a distinguir a un mal líder. Aunque no me diga amén. Un buen líder jamás se deja encuevar. Un buen líder permanece como valiente de David, hermano, listo para la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Reyes 19:1. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías. Estoy hablando de la historia de cuando ya Elías mata, hermano, a todos los profetas y a los sacerdotes de Acera. Usted ya conoce la historia, hermano, en el Carmelo. Por eso le estoy resumiendo. Entonces Jezabel envió un mensaje a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Cómo? Muerto. Porque Elías se había matado a los profetas y a los sacerdotes. Eran sacerdotes, pero eran profetas, hermano, de Baal, y también los sacerdotes y profetas de Acera, de la imagen de Acera. Entonces Jezabel le mandó decir a Elías: para mañana a esta hora tú vas a ser mi víctima, le dijo. Mire lo que dice el verso 3. Él tuvo, ¿qué dice? Y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá, y ahí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro pidiendo morirse, y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. El profeta de Dios había entrado en una crisis. Hermano, es que cuando te ataca el rey de Adulam, se no respeta si tú eres siervo de Dios o no. Tú tienes que saber que tienes que estar bien parado para no perder tu pulgar ni tu cabeza. Tienes que saber, hermano, que Dios te forjó como un valiente en Adulam. Pero no el Adulam de Josué, sino el de David, hermano. ¿Me explico? ¿Cuántos valientes hay aquí? Qué poquitos valientes, hermano. Creo que mejor voy a predicar de Josué. Me voy a olvidar de David.
Supuestamente Elías, hermano, como hacen muchos, me voy a ir a encerrar con Dios. Se fue al monte de Dios, el monte Horeb, a refugiarse. Oiga bien lo que estoy diciendo, hermano, porque esto es Biblia. Y se fue. Allá iba, y usted ya conoce la historia. Le salió el ángel, le calentó una torta, se la dio, le dio un vaso de agua, lo volvió a levantar y volvió a comer. Y ya caminó 40 días el hombre hasta que llegó al monte Horeb, el monte de Dios. Y ahí supuestamente se encuevó con Dios. Espéreme un segundito, nomás para que usted vea lo peligroso que son las cuevas. Aunque alguien diga, me voy a refugiar en el Señor, espéreme un segundo, si Dios no lo está mandando a la cueva porque usted se mete. Si Dios no le está haciendo un llamado a encuevarse, a apartarse, ¿por qué usted se aparta? Entonces entendemos que es por la influencia del rey de Adulam, que empieza a trabajar la mente para apartarte del grupo y debilitarte y hacerte más débil. Y tú puedes decir, yo estoy bien, el Señor también está conmigo. Espéreme, pero Dios es un Dios de orden, hermanos. Primera de Reyes 19:8. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí entró, ¿en dónde, hermano? ¿A dónde fue el monte? Vamos, hermano, ayúdeme por favor. ¿Dónde fue el monte? Dice que entró al monte. ¿A una qué? Lo voy a poner aquí mejor para que lo vea. A una cueva. Y pasó en ella la noche. Y aquí el Señor vino a él. Y aquí que vino a él, perdón hermanos, la palabra del Señor. Y el Señor le dijo, hey, prophet, what are you doing here? Señor, estoy ayunando, santificándome, metiendo con Dios. Pero ¿quién te mandó que te metieras? Si no es el tiempo de meterte. El tiempo era de que profetizaras sobre Israel, de que honraras la función por la cual yo te llamé, de que cuides tu liderazgo, tu posición, tu ministerio. Óigame, hermano, eso le está diciendo el Señor. ¿Qué haces en la cueva? ¿Quién te ordenó? ¿Quién te dio permiso de encuevarte? Aleluya, hermano. Este tema está sácale punta, ¿verdad? ¿O no? Para los que estaban pensando en encuevarse, yo me voy a alejar un poquito del Señor porque necesito buscar de Dios. No, espérame un segundo. Si Dios no lo está mandando, ¿qué va a hacer? ¿Es el Señor o es Adulam el que lo está metiendo? ¿Qué le está pasando aquí, hermano? ¿En qué momento se dejó encerrar aquí, hermano, para pensar de esa forma cuando Dios no piensa así? Véalo, por favor. Véalo. Y aquí vino a él la palabra del Señor, y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién era Elías, el profeta? ¿Qué haces aquí? Cualquiera hubiera dicho, estoy ayunando, leyendo la Biblia, santificándome, buscando de Dios. No reconozco pastor, ni quiero estar en la iglesia, ni tampoco la reconozco, pero estoy ayunando aquí, santificándome. Pero Dios dice que no es así. Y le cuestiona por qué. ¿Quién te dio permiso de separarte? Eso es lo que le está diciendo. ¿Quién te autorizó que te alejaras? Yo aquí le quiero decir algo, hermano, que ese es el trabajo y el reflejo del rey de Adulam. Que su función es encerrar, es encuevar, es apartar a vasos posiblemente lindos que Dios quería usar y que quiere usar. Por eso cuide su ministerio. No deje que le vuelen su pulgar ni su cabeza. Está aquí conmigo todavía, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaba Elías, hermano? En la cueva. ¿Por qué estás aquí, Elías? ¿Dónde? En la cueva, Elías, en la cueva. ¿Por qué te encuevaste? Debes de esforzarte y permanecer en la batalla. ¿Por qué huyes? Eso es lo que le está diciendo, hermano. Si yo te llamé como un valiente.
Estás sacando la deficiencia que hay todavía en ti. No estás listo para estar en la batalla. Tienes que ser formado todavía. Y ahí surge la necesidad de la tutela, amados hermanos, y el pastoreo ministerial. En donde aunque no le guste algo que diga el ministro sabe un poquito más que usted, con todo respeto, hermano. Y por algo dirá el ministro. Y por algo te dirá lo que te dice. Aunque a ti no te guste. Pero por algo tiene que ser, hermano. Entonces se le dijo, óigame, esto me gusta, hermano. Sal y ponte en el monte delante del Señor. ¿De dónde lo sacó el Señor? De donde él había interpretado que podía irse a meter a la cueva. Entre comillas, a buscar de Dios. Hermano, esto está para los religiosos y místicos que dicen, es que Dios no va a estar en desacuerdo que yo me meta a ayunar, que yo me meta a orar, que yo me aparte de la congregación, que yo me aleje y que me meta solito con Dios. Espéreme, pero si Dios sacó al profeta, que no lo saque a usted. A menos que usted no quiera oír a Dios. Y entonces esté cauterizado ya su conciencia por el rey de Adulam, que su función es precisamente encuevar, encerrar y apartar a las personas y hacer refugios mentales para entender las cosas a su manera. Primera de Reyes 19:11. Entonces él le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebrantaba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba ¿en dónde? En el terremoto. Oiga bien, Primera de Reyes 19:12. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hermano, esos que se han encuevado o que piensan encuevarse, espero que tengan oídos para oír. Oídos para oír lo que dice el Espíritu de Dios. ¿Qué hacen? ¿Por qué se desordenan? What's going on with you people? ¿Me entiende? Dios es un Dios de orden. Y él respondió, he tenido mucho celo. Óigame bien el pensamiento. Por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado altares y han matado a espada a tus profetas, y he quedado yo solo y busca mi vida para quitármela. Hermano, ese es un pensamiento místico religioso. Tengo celo de Dios. El pueblo ha abandonado el pacto. Han derribado los altares. Han matado a tus profetas. Yo solo he quedado. Favor, hermano, tome nota. Mire qué terrible el trabajo del rey de Adulam. Cómo mina la mente. No estoy hablando de la mente del impío, del mundano. Estoy hablando, hermano, el trabajo en la mente de aquel que tiene un lindo liderazgo. De aquel que tiene un lindo llamado. Como de repente, ¿me entiende? Lo aparta. ¿Será eso de Dios? Claro que no. Desde luego que no. Se necesita mucha humildad para escuchar la voz de Dios y reordenarse. Pero roguemos al Señor que así sea, que haya humildad en el corazón, ¿no? De aquellos que están pensando abandonar las filas del Señor. Cuando Dios los llamó a que sean forjados como valientes, los valientes de David. Es un falso celo hacia Dios. Han abandonado tu pacto. Se fijan en aspectos, hermano, que consideran que tienen que cambiar. Y los que tienen que cambiar son ellos. Diga conmigo,
Aquí no hay ninguno pastor. Aquí vemos puros entendidos. ¿Estamos entendiendo, verdad? ¿Sí? Primera de Reyes 19:15. Y el Señor dijo, óigame, lo recomisionó. ¿Qué dijo el Señor? Elías, qué bueno, bravo. Ayuno y oración, mi hijo. Santidad a Jehová. Qué bueno que te apartaste de todos esos mundanos de levantando la cosecha. No, el Señor reprenda al diablo. ¿Verdad? No dijo que bueno que te apartaste. No, el Señor lo llamó de la cueva y le dijo sal. Y después le dice ve, regresa. ¿Por dónde, hermano? Vamos, dígalo fuerte. ¿Por dónde lo mandó que regresara? Vamos, dígalo fuerte. Por tu camino. ¿Por dónde lo mandó? Por tu camino. El Señor le dijo ve, regresa por tu camino al desierto. O sea, le está diciendo al desierto de donde venías, donde te perdiste, y retoma tu función. Y lo mandó como profeta, hermano, comisionado a ungir a dos personajes: a Hazael por rey de Aram y a Jehú. Fíjese bien, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Moab, ungirás por profeta en su lugar. Bueno, ahí vino a hacer su función de ¿qué? De profeta, de ungir. Mire, si este profeta hubiera sido desobediente y hubiera sido místico y decir, no, es que yo me estoy santificando, ayunando, vigilando, apartándome de todos esos pecadores mundanos que no entienden el espíritu que yo estoy viendo, que yo estoy sintiendo. ¿Sabe qué haya pasado? No hubieran sido ungidos estos reyes. ¿Me explico? Es que el adversario está interesado en desviarte, hermano, en sacarte del camino para que el Señor no cumpla el propósito que tiene para ti. Hermano, podría decir muchas cosas, pero no quiero ser gravoso. Solamente le quiero dejar eso en su mente, para que las medite un poquito. Por eso es importante aprender a seguir y respetar a verdaderos y buenos líderes. ¿Sabe quién es un buen y verdadero líder, hermano? No es aquel que dice yo soy líder, estoy en liderazgo. No, un verdadero líder es aquel que no retrocede ante las circunstancias, que conoce su función y su trabajo. Que aunque arrecie la tormenta, ahí está, hermano, empujando. Casi se cae, pero empuja, hermano. Ese es un buen líder. A ese sí hay que escucharle, préstele el oído y escuche el consejo. Pero a alguien que se quiebra como si fuera una rama, hermano, que no tenía vida, ¿qué consejo le puede dar a usted? Dígame usted. ¿A quebrarse? ¿A huir? ¿A encuevarse? No, Señor. Aleluya. Diga conmigo, habla, Señor. Vamos a concluir, pues, para que ya nos vayamos. ¿Qué le parece? Cuánta tristeza miré en su corazón, hermano. Porque íbamos a concluir ya, fíjese. Lo vi orar, fíjese. Uno dijo hasta gloria a Dios allá abajo. Vamos a concluir diciendo venzamos al rey de Adulam, que significa lugar cerrado. Diga conmigo, lugar cerrado. No sea, hermano, no se deje encerrar. No sea cerrado. Porque es el trabajo, la operación diabólica del rey de Adulam. No sea cerrado. Abre los oídos a la voz de Dios, a lo que Dios ha declarado, a lo que Dios ha dicho. Y Dios siempre va a estar a favor del orden, hermanos. Dios siempre va a estar a favor del orden. Refugio, conjunto de cuevas, apartarse. Pero también significa cueva de refugio en David. Lugar cerrado, ciudad de reposo. Pero hermano, para que tú disfrutes de esto, primero tienes que vencer a Adulam. El espíritu que cauteriza la mente, la potestad que levanta fortalezas mentales. Por eso el apóstol Pablo decía claramente, porque las armas de nuestra contienda o milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, diga conmigo, de fortalezas.
Vamos, dígalo más fuerte. De fortalezas. Destruyendo. Fíjese las fortalezas de qué se componen. Destruyendo de especulaciones se componen fortalezas que el rey de Adulam elabora. Especulaciones y razonamientos, y no solo razonamientos, razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y entonces las armas que tenemos nosotros, amados, como guerreros, son para poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y Cristo dijo, hermano, claramente que había establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que la oveja reconociera autoridad ministerial y lo obedeciera y se sujetara a ella, porque ellos velan por las almas. Tome nota, por favor. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente, decía Pablo, con su astucia engañó a Eva, vuestras, ¿qué dice, hermano? Mentes sean que desviadas. Mire el trabajo del adversario de desviar, hermano, desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo, o sea, de seguir el orden del Señor. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibes un espíritu diferente que no habéis recibido, o un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleras. No tolere a ese tipo de personas, amados hermanos, que se opongan al orden, a la visión, a la estructura de un ministerio establecido, sea quien sea. No participe de ello. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención ¿a quién? Al espíritu de Adulam, a la potestad de Adulam, que le gusta apartar, separar, aislar. Sabe que así va a debilitar. Sabe que así va a vencer, hermano. A espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que cauterizan, ¿qué, hermano? La conciencia. Cuando te dispones a vencer al rey de Adulam, estarás tomando la decisión de que nada te detendrá para servir, buscar entregarte al Señor. Vivirás. Óigame bien, ¿qué vivirás? Y esto es hermoso, hermano, porque yo respeto mucho a una persona que aprende a vivir de esta forma que el apóstol Pablo hablaba. Y Pablo lo hablaba porque él lo vivía. Yo soy un tipo de esas personas que, hermano, a mí me han pasado el tractor, el trailer, el avión, las bombas, las bazucas, lo que usted quiera, hermano, me han tirado encima. Sí, me han herido, es cierto. No voy a decir que he salido sin ningún daño. Claro que me han dañado. ¿Ha habido pérdida? Claro que ha habido pérdida, hermano. Pero no por eso me voy a detener en lo que Dios me hizo, en lo que Dios me dijo que hiciera. Entonces, cuando te dispones a vencer al rey de Adulam, estarás tomando la decisión de que nada te detendrá para servir, buscar, entregarte al Señor. Vivirás. Romanos 8:35 al 39. Esto me gusta, hermano. Porque óigame, esto no lo hace cualquiera. Esto no es para cristianitos, hermano. Esto no es para personas engreídas que vienen buscando ajustar el evangelio a ellos. Esto es para personas valientes que se ajustan ellos al evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Dice, yo creo, pero la Biblia dice. Puede que yo esté bien, pero lo más seguro que esté mal, porque la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Hermano, esto solamente lo pueden decir los valientes, hermano. Fíjese bien. ¿Quién nos separará? Diga conmigo, nadie. ¿Quién nos separará? Nadie. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Y empieza a deletrear el apóstol Pablo lo que él vivió,
lo que vivimos los ministros, hermano. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Porque Pablo decía, porque estoy convencido, y yo también digo, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos podrá apartar el rey de Adulam del propósito y el amor de Dios, hermano. Hay que vencer a ese rey. Hay que aprender a comportarse como valientes y reconocer que esto es un camino de valientes. Esto no para aquellos hermanos, ay, que yo, que sí, que no, que sí, que sí le entro, que no, que mejor me voy, que mejor me quedo. No, esto es, si se va, vaya, y si se queda, quédese. Pero quédese bien firme, y si se va, váyase a buscar otra cobertura, lo que sea, lo que le dé la gana, pero busque de Dios. No diga, yo me voy a pastorear solo. No, nadie se puede pastorear solo, hermanos. Y si usted está aquí adentro en el rebaño y está contento y está sirviendo al Señor, cuide que no le vuelen la cabeza ni los pulgares. Compórtese como un valiente de David. ¿Dicen amén? Cuando venga la lucha, la prueba, diga, Adulam quiere trabajar con mi mente. Seguramente no saben que mi corazón está enamorado completamente de mi Jesús. No saben que Él me metió y me ha forjado como un valiente y que no me importa. Yo voy a permanecer, voy a vencer y voy a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene designadas para mí, porque Dios ha designado bendiciones. Pero si te desvía el adversario, hermano, olvídate de las bendiciones. Toma como ejemplo a Adán, que tenía huerto. Tenía una vestimenta de luz, hermano. No trabajaba el bandido, solamente cuidaba y administraba. Tenía voz de mando, voz de autoridad, pero cuando se desvió, perdió todo lo que tenía. Y Dios no se lo pudo regresar, porque lo tuvo que sacar a la tierra para que trabajara como cualquier otro con el sudor de su frente. Pero Dios nos ha llamado, hermanos, que seamos vencedores. ¿Cuántos vencedores hay aquí? ¿Te atreves a decirle, rey de Adulam, en el nombre de Jesús quedas derrotado? ¿Se atreve a decirlo, rey de Adulam, en el nombre de Jesús quedas derrotado? Y yo voy a salir de esa cueva como valiente guerrero. Amén. Amén y amén. Póngase de pie, denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Pero déselo con todo su corazón, así unánimes, hermano, si puede. Gloria al Señor. Levante su mano derecha hacia el cielo. Oremos al Señor. Digámosle una palabra. Digámosle en esta noche una palabra. Hay un canto que dice muy bonito, yo quiero que lo cantes, hermano Elías, que dice: victorioso guerrero es Jesús, ¿verdad? Victorioso en batalla es Jesús. Pero Él nos está llamando a la guerra, nosotros también. Pero antes déjeme orar, hermano, por usted. Por usted que estaba pasando por momentos difíciles, situaciones difíciles. Mientras me dan un fondo musical, hermanos, aquí los hermanos de alabanza. Y nosotros oramos y pedimos a Dios, hermano, para que fortalezca nuestras manos. Cada vez que tú te sientas que tienes que apartarte, cada vez que digas, ay, es que yo me voy a alejar porque necesito meterme con Dios, sépase que no es Dios, porque Dios a su profeta los tuvo que sacar de la cueva y lo tuvo que recomisionar para que se ubicara y siguiera haciendo lo que le había dado a hacer, hermanos.
y de esa forma sirviera al Señor con toda su fuerza y con todo su corazón. Levante su mano derecha hacia el cielo, hermano. Yo sé que aquí hay personas que posiblemente han intentado en su corazón decirle a Dios: estoy desertando de mi corazón. Pero Dios te dice a ti que no es el camino que Dios ha diseñado, designado para ti. Ese es el trabajo del espíritu, de la potestad que crea fortalezas en la mente, que se llama Adulam. Y tienes que vencerlo, tienes que renunciar ahora. Y tienes que decirle: Señor, perdóname por mi alejamiento, perdóname por haber querido desistir. Y pedirle a Dios que te fortalezca y te saque de la cueva para que vayas en pos de tu comisión y sigas sirviendo al Señor. Padre, yo oro en esta noche por fortaleza espiritual de todos aquellos que necesitan la fuerza para continuar, Señor, con esta gran labor. Te ruego, Dios del cielo, que tú les puedas dar el éxito, la victoria. Sácalos de la cueva, sácalos de la forma de pensar que el adversario los ha querido meter. No permitas que se contaminen, Señor, en el nombre de Jesús. De antemano te ruego que tú puedas liberarlos. Rompe con toda cadena, toda ligadura y toda mala influencia del adversario, todo pensamiento negativo, Señor, en el nombre de Jesús, sea desarraigado de la mente y del corazón de aquellos, Señor, que están pasando por momentos de huir o de apartarse. En el nombre de Jesús declaro que nos levantamos en contra de toda oposición que quiera debilitar y que quiera crear, Señor, un espíritu de deserción en las filas de los guerreros, los valientes, de levantando la cosecha, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que tus ángeles guerreros puedan cortar y destruir con toda oposición del adversario en esta hora, y que haya victoria y haya éxito en el nombre de Jesús. Levanta hombres y mujeres de guerra con un espíritu definido para la batalla, Señor, en este momento. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaro en esta noche libertad, llenura, ruptura de cadenas, fortaleza extrema del cielo para retomar su sacerdocio y su función, su liderazgo, en el nombre de Jesús. Y anulo todo trabajo del rey de Adulam en esta hora. Toda fortaleza, todo refugio mental queda destruido en el nombre de Jesús en esta hora. Hecho fuera, fuera, fuera de este lugar, fuera de las mentes, fuera en el nombre de Jesús. Y haya una fuerza que venga de arriba a fortalecer a tu pueblo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Démosle palmas al Señor, démosle un aplauso, una ofrenda. Vamos, denle una ofrenda grande, fuerte al Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Sí, Señor. Y saldrá el Señor, peleará contra, como cuando peleó en el día de la batalla. Jesús posará sus pies sobre el monte de los olivos y peleará el Señor. Vamos, dígaselo.
de Dios. Le prometo que lo practicaremos más. Hace muchos años que no cantamos ese canto. Gloria al Señor. Démosle más fuerte el aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Victorioso guerrero. ¿Cuántos victoriosos hay aquí? Vea, si usted está, hermano, en esa situación de la cueva, de acuerdo a lo que el tema nos comentó, ¿verdad? Hay que decirle: Señor, yo quiero salir de la cueva, pero como un valiente tuyo, como victorioso, así como cuando salieron los valientes de David. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración para despedirnos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por este mensaje, Señor, por esta palabra que nos has traído en esta noche, Señor. Declaramos, Padre, que de este lugar salimos fortalecidos, Señor. Salimos victoriosos, Padre, entendiendo, Señor, que el propósito tuyo, Señor, es sacarnos de cualquier circunstancia, Señor, de cualquier, bendito Padre, cueva, Señor, en la que nos encontremos, Señor. Declaramos libertad, Señor. Declaramos que el pueblo se levanta, Señor, en esta noche. Declaramos tu palabra sobre el pueblo, Señor, y declaramos un pueblo victorioso, guerrero, listo, dispuesto a la batalla, Señor, dispuesto para la guerra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, despídenos en esta noche, Señor, con tu bendita presencia, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, donde quiera que vayan, Señor, en su camino a sus hogares. Bendice, Señor, aún a los que están por medio de las redes sociales, Señor, en Cristo Jesús, en esta noche. Y el pueblo del Señor dice amén, amén y amén. Gloria al Señor. Les recordamos el día de mañana, 7 de la mañana en oración, y a las 11 evangelismo. Gloria al Señor.